Creo que hay mucha literatura sobre la oración. Cuando visitamos una librería, seguramente si le decimos a quien nos atiende, necesito un libro de oración, nos va a mostrar muchos libros sobre la oración, libros enteros que contienen cómo orar correctamente, por qué orar, cuál es la actitud hacia la oración. Y creo que todos queremos orar, todos queremos ser perfeccionados en la oración, porque también nuestras oraciones reflejan nuestra teología. Las oraciones reflejan lo que sabemos de Dios y las oraciones también reflejan lo que queremos para otros. Y por eso no es la excepción esta oración del apóstol Pablo. Él en este texto, en estos versículos, está uniendo esta petición de oración a la gratitud que ha dado a Dios por medio de el amor que tiene por los filipenses. Y al adentrarnos en lo que es la anatomía de esta oración, vamos a descifrar que el propósito del apóstol Pablo es que la iglesia de Filipos crezca en madurez, crezca en obediencia a Cristo, porque ya tienen el amor, pero Él quiere que crezcan y que perseveren hasta el día de Cristo. Y por eso también en esta mañana el argumento es el siguiente: nuestra madurez espiritual es directamente proporcional a la medida de nuestro amor. Nuestra madurez espiritual es directamente proporcional a la medida de nuestro amor. Y esos 3 versículos, en cada uno de ellos vamos a encontrar un énfasis. En primer lugar, en el versículo 9 vamos a encontrar la petición propiamente. Luego en el versículo 10 vamos a ver el propósito de esa petición. Y finalmente en el versículo 11 vamos a ver el medio para lograrlo. La petición, el propósito y el medio para lograrlo. Entonces, en primer lugar, examinemos la petición. El versículo 9 nos dice la Escritura que el apóstol Pablo está pidiendo que el amor abunde aún más y más. Ahora, una pregunta importante es: ¿por qué no pide por otras cosas el apóstol Pablo? Se supone que los filipenses ya tienen amor. Él lo ha dicho en el versículo 6: estoy convencido de que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Él dice que en las prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, ellos han participado con el apóstol en la gracia. Él los añora, ellos han sido una iglesia fiel, una iglesia que le ha acompañado con contribuciones, no solamente allí donde está en Roma, sino que también donde quiera que el apóstol Pablo ha estado, le han enviado mensajeros con ofrendas para su manutención. Entonces, podríamos pensar, ¿por qué el apóstol Pablo está pidiendo amor y por qué no pide protección, por ejemplo? ¿Por qué no pide que les retribuya a Dios su generosidad proveyéndoles lo que necesitan en términos materiales? ¿Por qué no pide por la salud? ¿Por qué no pide ser librados de sus enemigos? Y hay algo interesante, y es que la abundancia de su amor, que es la petición central, los ayudará a perseverar aún en el sufrimiento. Solo si perseveran en el amor unidos, van a poder perseverar unánimes en la preservación del evangelio. Y esta oración, él va a ampliar estos temas a lo largo de la carta. Ellos necesitan no solamente tener amor, sino crecer y abundar en amor. Pero la petición del apóstol Pablo no solamente nos habla del amor, sino que incluye una abundancia de conocimiento
y discernimiento para los filipenses, y allí vamos a detenernos, porque la palabra conocimiento, en algunas versiones dice conocimiento verdadero, tiene que ver con un conocimiento preciso que necesitaban los filipenses y también nosotros, un conocimiento correcto de las cosas éticas y divinas. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, el amor requiere conocimiento para ser valorado con precisión. El amor requiere discernimiento también, como vamos a verlo más adelante. En otras palabras, el amor tiene que estar informado. No es simplemente un amor sentimental, un amor pasajero, un amor que no perdure. No es simplemente un amor que nos emociona. Porque si solamente se emocionan con ese amor, no van a estar listos y preparados para su encuentro con Cristo. El apóstol Pablo está pidiendo un amor consciente. Y un comentarista lo dice de esta manera: el amor que no está informado por el conocimiento verdadero se vuelve sentimental. Y el conocimiento que no está condicionado por el amor se vuelve orgulloso. Entonces se requiere un equilibrio entre el amor y el conocimiento para poder expresar nuestros afectos correctamente. Pero además es como una triada, es como la oración del apóstol Pablo es como una trenza de 3 hilos. ¿Normalmente tienen 3 hilos? Es una trenza entre el amor, el conocimiento y el discernimiento. Ahora, es muy importante detenernos en esta palabra discernimiento, porque el apóstol Pablo la escogió meticulosamente, detalladamente, y es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento, en el idioma original. Y la palabra, al pronunciarla, es la raíz de la palabra estética. Ahora, ¿para qué sirve la estética? Nos puede ayudar un poco para entender qué es discernimiento. La estética era una materia que teníamos en el bachillerato. No sé si a algunos les daban estética, ya no. Bueno, algunos contemporáneos. Educación estética, y la estética tiene que ver con saber valorar el arte, saber valorar la música, saber admirar lo que tiene valor. O sea, la estética es más allá que simplemente llenarnos de información, sino que la estética nos ayuda a contemplar lo que tiene hermosura y belleza, lo que tiene armonía. Y por eso el apóstol Pablo está pidiendo ese discernimiento para que ellos perciban las cosas espirituales, no solamente con sus sentidos físicos, sino que también puedan percibirlas en el espíritu con su mente y con su intelecto. En otras palabras, es la capacidad de percibir y reconocer y juzgar correctamente. O sea, por eso necesitamos nosotros también crecer en amor, en conocimiento y en discernimiento. No solamente recopilar información, no solamente almacenar datos. Estamos aprendiendo teología sistemática. Hoy hablábamos sobre la providencia de Dios, hemos hablado sobre la creación, Dios como creador, la soberanía de Dios, pero no se trata únicamente de hacer un checklist de cuánto tengo en la mente de información acerca de Dios. No se trata de eso. Se trata de distinguir, usar ese conocimiento para poder discernir y entender lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios.
Entonces, no solamente estamos llamados a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Creo que es sencillo diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero necesitamos la intervención de Dios, sobre todo, como lo vamos a ver más detalladamente más adelante, para distinguir entre lo bueno y lo excelente. Allí sí necesitamos una capacidad de distinguir. Entonces el apóstol Pablo está interesado en la iglesia de Filipos para que ellos puedan permanecer a largo plazo. Él sabe que aquel que comenzó la buena obra la va a terminar, pero necesitan crecer en amor, abundar en amor para descubrir lo que agrada a Dios. Hay un autor, Hendriksen, dice lo siguiente: el amor del que Pablo habla es el inteligente e intencionado deleite en el trino Dios, la espontánea y agradecida entrega de toda su personalidad a aquel que se ha revelado a sí mismo en Jesucristo, y consecuentemente el profundo y firme anhelo por el progreso de su reino y por la verdadera prosperidad de todos los redimidos. Entonces, desarrollar el amor de Dios hacia otros era imprescindible para la iglesia de Filipos. Este amor de 3 hilos era imprescindible para los filipenses porque ellos tendrían luchas, tendrían persecución, tendrían una oferta de amar al César por encima de Cristo. Ellos tendrían que hacer una valoración, como más adelante lo vemos. Es una lucha de los filipenses porque recordemos que Filipos es una colonia romana y entonces la ciudadanía romana era algo que se jactaban todos los que le rodeaban y estaban tentados a admirar a César, el rey, y despreciar a Jesucristo porque Él se humilló. Para los romanos, un Dios que se humillaba era algo totalmente contracultural. No era digno de su admiración. Y por eso más adelante Él les recuerda que en el capítulo 2, que Jesucristo se entregó a sí mismo y tomó forma de siervo. En un contexto cultural como el romano, ser un rey siervo no encaja. Por eso necesitaban los filipenses crecer en ese amor con discernimiento y con conocimiento. También nosotros necesitamos ese amor. Porque si dependemos de nuestros sentimientos y emociones, vamos a ser controlados por este mundo. La gente llora en los conciertos de los pop stars. Y levantan sus manos en adoración, entre comillas, por estos hombres. ¿Y qué han hecho ellos por el mundo? Nada, solo cantar. Inclusive entrevistaban a un cantante por el cual lloraban cuando él era más joven, ya subió de peso, ya no tiene tanta admiración. Pero le preguntan a este personaje, ¿tú qué haces? Y él dice, nada, yo no hago nada. Y nunca ha hecho nada, solo expresar. Ahora, entendamos lo siguiente. Este mundo va a tratar de competir para que admiremos por encima esta tierra y no a Cristo. O sea, va a haber una lucha entre nosotros. Hay cosas que son dignas de admiración, ¿sí? El arte, inclusive la música, las zarzuelas,
algunas cosas podemos admirarlas. Un cristiano no debe simplemente decir, no, es que los museos son pecaminosos. Bueno, a veces podemos admirar el arte en los museos, cosas que son dignas de admirar. Eso es bueno. El problema es cuando está por encima de los afectos por Cristo, de lo que es lo excelente. Y eso nos hará perder el enfoque de nuestras vidas, porque podemos enfocarnos allí y perder el brillo de Cristo. Y esa es la preocupación del apóstol Pablo, por los filipenses y por nosotros. Ahora, eso nos lleva al segundo punto. No solamente está la petición, está muy clara allí en el versículo 9, sino que además hay un propósito para usar ese amor. Y el segundo punto nos va a responder la pregunta, ¿qué utilidad tiene ese amor? ¿Por qué es importante ese amor? ¿Por qué el apóstol Pablo, en su prioridad de petición, su oración empieza con gratitud, pero él quiere enfocar esa petición en el amor? ¿Por qué es tan importante ese amor con conocimiento y discernimiento? Y ahora, entonces, el versículo 10 nos da el propósito. Hay un propósito para crecer en ese amor. Y el propósito primordial, allí está claro, es a fin o con el propósito de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles. Ahora, detengámonos en escoger. Es un término que se utilizaba en la metalurgia para conocer los metales, para valorar de que no todo lo que brilla es oro. Muchas personas son engañadas. Metales que tienen un brillo parecido al oro, pero son engañados. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo, ese amor con conocimiento y discernimiento les va a ayudar. El ruego de él es que escojan lo mejor, reconocer y priorizar en sus vidas lo que es excelente, lo que es superior, lo que tiene un valor eterno, lo que tiene un valor en la gloria de Dios. No solo lo que es permisible, sino establecer diferencias morales y éticas al decidir un asunto. Escoger lo excelente es la forma de aplicar el amor con conocimiento y discernimiento. Y hay un gran abanico de posibilidades, dicen algunos autores. Por ejemplo, en la toma de decisiones. A veces, cuando las decisiones están en blanco y negro, es fácil tomar decisiones. Esto es peligroso, este es el camino seguro, vamos por el seguro. Es muy fácil, muy sencillo. El asunto demandante es cuando tengo una buena decisión y tengo una excelente decisión. ¿Cuál opto por escoger? Y todo el tiempo estamos tomando decisiones entre lo bueno y lo excelente. Pero además, tomar decisiones tiene que ver con nuestra pureza. En el versículo más adelante, allí en el versículo 10 dice, para que sean puros e irreprensibles. A veces es tan sencillo como le doy clic a este reel o al siguiente o me detengo. O continúo explorando esa playlist o me detengo. O continúo avanzando en mis deseos pecaminosos, a ver hasta dónde puedo controlar mis apetitos para detenerme, o definitivamente no me arriesgo a tomar una decisión como esa.
Es bien demandante para nosotros a veces detenernos. Y todo el tiempo estamos tomando decisiones diarias, decisiones que tienen que ver con nuestra pureza, decisiones que tienen que ver con el amor por Cristo que está por encima del amor a nosotros mismos. Inclusive hay decisiones que tienen que ver con la claridad doctrinal. En Mateo 24, el Señor Jesucristo, por medio de Mateo, nos habla de los falsos profetas, falsos maestros, y necesitamos el amor por Dios, pero con un conocimiento y discernimiento del Espíritu Santo de Dios para poder distinguir entre lo falso, entre lo que parece sano, pero no lo es. Necesitamos refinar nuestros sentidos espirituales para saber qué nos está alimentando espiritualmente y qué definitivamente tenemos que huir de eso. No podemos simplemente abrir la puerta a todo lo que suene espiritual. En algún momento de nuestras vidas no éramos conscientes de cómo la nueva era estaba mezclada con el cristianismo. Nuestros consejeros nos hablaban de la aromaterapia. Para el olor, o sea, lo mezclaban como con el olor grato allí, como con una especie de terapia, y mezclaban uno que otro versículo allí de incienso, y terminábamos creyendo que eso era espiritual. O a veces la misma música puede seducirnos de tal manera que se vuelve un mantra más parecido a lo oriental que un himno para la gloria de Dios. Y tenemos que estar preparados para poder contrarrestar lo falso. Porque si nosotros estamos solamente llenos de amor y sin conocimiento y sin discernimiento, vamos a ser llevados por cualquier viento de doctrina. Emocionados, pero sin discernimiento, sin precisión doctrinal. Pero también ese discernimiento lo vemos en Hechos capítulo 16, cuando justamente la iglesia de Filipos es fundada por el apóstol Pablo y Silas, porque determina la estrategia misionera del apóstol Pablo. Vamos por un momento a Hechos capítulo 16, del 6 al 10, y recordamos cómo aplica el discernimiento por medio del Espíritu Santo para tomar una decisión de dónde ir. Dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se les mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Podemos pensar como iglesia estrategias atractivas para evangelizar, que pueden estar entretejidas como motivaciones de obtener un renombre, obtener números. Y necesitamos el discernimiento para ver, probablemente encontraremos lugares o personas que a primera vista no parecen tan atractivos para predicar el Evangelio. Pero necesitamos la claridad del Señor para dirigirnos correctamente en esa estrategia misionera para que la gloria de Dios brille y no nosotros. Y sea el nombre de Cristo exaltado y no el nuestro
como lo dice más adelante el apóstol Pablo. En el siguiente mensaje vamos a hablar un poco de eso, sobre las prioridades, cómo es que él le da mayor énfasis al evangelio y la predicación, aún a pesar de su propia reputación. En ese propósito vemos también, para que seáis, leemos allí, volvamos a Filipenses nuevamente, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. La palabra puros también se lee en otras versiones, sinceros, está solo 2 veces en el Nuevo Testamento, aquí en este pasaje y en 2 de Pedro 3:1. Y se entendía como algo que lucía puro cuando era examinado a la luz del sol. Dice un teólogo, y creo que tiene sentido, que la palabra sincera tiene que ver con la raíz de los productos cerámicos. En el primer siglo había cerámica que se agrietaba y antes de pintarla le cubrían con cera todas esas fisuras y luego las pintaban. Hasta que descubrieron que en el sol, puestos al sol, se derretía la cera y quedaba expuesta. Por eso la palabra sincera significa íntegro. Y en el sol todo se derretía. Y podían decir, esto sí es buena calidad o esto no es buena calidad. Póngamela al sol 1 hora y ya regreso y se la compro. Algo así. Si es sincera, se la compro. Ahora, esto está ligado también a la palabra irreprensibles, que significa que no tropieza en el pecado, no es llevado por el pecado. El apóstol Pablo está diciendo que ustedes escojan lo mejor en sus decisiones de vida para que cuando Cristo regrese los encuentre puros y sinceros. Que no tengamos que huir avergonzados cuando Jesucristo aparezca en los cielos. El día de Cristo, dicen algunos teólogos, no es el día del juicio, sino el día en que Cristo va a dar sus recompensas. El apóstol Pablo está diciendo, mi ruego es que el amor, el conocimiento y el discernimiento los lleven a tomar sabias decisiones. ¿Para qué? Para que cuando Cristo aparezca, ustedes sean puros. Por lo tanto, nuestra conducta hoy anticipa el veredicto que nos dará Cristo al final. Necesitamos escoger cuidadosamente, por ejemplo, nuestras amistades. Escoger con quién nos relacionamos. Escoger nuestras prioridades. Necesitamos todo el tiempo establecer, bueno, esta es mi prioridad, esta es la prioridad de Dios. Bueno, esto está muy costoso, me voy por este lado. Esto implica sacrificio. Bueno, pero igual soy salvo, ¿no? Bueno, vámonos por acá. Todo el tiempo necesitamos valorar y tomar elecciones. Elecciones que nos ayuden a apartarnos del pecado, a alejarnos de todo lo impuro de este mundo. Y es más, nuestra pureza no solamente se extiende a nuestras acciones, sino a nuestras motivaciones. Jesucristo va a examinar por qué hacemos lo que hacemos. ¿Cuál es el propósito de nuestras acciones?
podemos disfrazar muy bien nuestras acciones, porque solo vemos lo que está pasando ante nuestros ojos. Pero Cristo Jesús examinará el por qué lo hacemos. Si estamos buscando nuestra gloria, si estamos buscando nuestro protagonismo o la gloria de Dios, Él examinará meticulosamente por qué hacemos lo que hacemos. Detallará con sus ojos de luz y con su rostro como el sol para derretir todo lo falso. Porque quizás podemos engañar a los hombres, pero a Él jamás podrá ser engañado. Por eso es que el apóstol Pablo que dice, sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Y finalmente, el versículo 11 nos habla del medio. ¿Cuál es el medio para poder seguir adelante? El apóstol Pablo termina su oración, dice, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo. La manera de estar llenos de la justicia en nuestro encuentro futuro con Cristo es vivir nuestra justicia en el presente. No sé si están conmigo. La manera de asegurar un futuro glorioso dependerá de cómo vivo hoy. Hay un autor que es, si le podemos llamar un doctor con D mayúscula del Nuevo Testamento, se llama Gordon Fee. Gordon Fee, él dice, al estudiar el idioma original, dice que el énfasis del apóstol Pablo está en la conducta cristiana, no en lo que, claro, lo que Cristo hizo por nosotros está allí implícito, pero el énfasis está en cómo nos comportamos nosotros en el presente. Por eso el apóstol Pablo más adelante en el versículo 27 del mismo capítulo 1 le dice, ampliando esta idea a los filipenses, solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. La conducta tiene que ver con nuestra justicia. Estar llenos de este tipo de justicia proviene de Cristo. En el capítulo 3, versículo 6, el apóstol Pablo dice, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero ahora él se goza es en la justicia de Cristo. Hay otra justicia por cumplir la ley. Pero el apóstol Pablo dice, todo eso lo tengo como basura por ganar a Cristo. El apóstol Pablo está anhelando que los filipenses vivan con el fruto del Espíritu Santo, que vemos en Gálatas capítulos 5, 22 y 23. Y la única manera de dar fruto del Espíritu es tomando el camino de la cruz. Tomando el camino de negarnos a nosotros mismos, para que el fruto, no son varios frutos, sino el fruto de Cristo en nosotros resplandezca. Y uniendo todo lo anterior, el apóstol Pablo está pidiendo a los filipenses que el amor abunde para que los lleve a despojarse de su egoísmo y que puedan servir a otros al punto de humillarse,
y no dejarse dominar por la vanagloria. Eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo, para que en el día de Cristo sean puros. En el capítulo 2, versículos 3 al 8, él menciona justamente: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto era despreciable para los romanos. No concebían que un Dios tomara forma de siervo, porque los dioses se servían de otros. Finalmente, el objetivo final es la gloria y la alabanza de Dios. Al final, todo este amor, todo este conocimiento, todo ese discernimiento, toda la pureza y todo ese resplandor de integridad y de conducta delante de Dios no es para nuestra gloria, sino para la alabanza y la gloria del único aquel que entregó su vida por nosotros, para que Él brille, para que Él resplandezca aunque nosotros seamos humillados. Quiero terminar con algunas preguntas. No tienen que contestarlas hoy, pero sí meditarlas. ¿Cómo transforma esta oración el contenido de tus oraciones? ¿Cómo renueva tu manera de orar esta petición del apóstol Pablo? ¿En qué te concentras en tus oraciones? ¿Cuál es el énfasis? ¿Siempre salud? ¿Siempre bienes materiales? O sea, provisión material, siempre. O quizás también necesita. El Señor nos escucha. Él nos atiende nuestros ruegos. Pero ¿será que siempre vamos a pedir por lo mismo? ¿Cómo renueva esta oración, nuestras oraciones? Y otra pregunta: ¿cómo la expectativa del veredicto de Cristo cambia tus prioridades de vida hoy en el presente? ¿Cómo es que al ver a Cristo te preparas? ¿Cómo esto te prepara para el encuentro con Cristo? Hoy, tus prioridades. Una más. ¿Cómo evaluarías la pureza de tus acciones, pero en especial tus motivaciones delante de Dios? El Señor Jesucristo claramente en Juan capítulo 15 versículo 10 dice lo siguiente: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él fue a la cruz en obediencia al Padre. Él bebió la copa de la ira de Dios. Él fue aún en contra de su voluntad, como humanamente, a la cruz. Él se afligió con sangre
sudor. Su estrés era tal ante la cruz, pero se sometió al Padre en obediencia. No hay amor sin obediencia, hermanos. Podemos escribir todo tipo de, hasta unos nuevos himnos que hablen del amor, pero si no obedecemos la palabra de Dios, nuestro amor no florecerá. Será solamente, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, címbalo que hace ruido, como una campana ruidosa para adornarnos a nosotros, pero no para buscar la gloria de Dios. Nuestra madurez espiritual es directamente proporcional a la medida de nuestro amor.